la plaza esa donde están teniendo
Hola, buen día, tardes. ¿Cómo Hola, andan? profe. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Perfecto. ¿Alguna duda de clases anteriores? Que vimos algunos así medio como espinosos. Si quieren, charlamos un poquito de eso o arrancamos con la clase, como ustedes prefieran. Yo acá siempre en la compañía de mi mate, hoy en el estudio. Las otras veces a la mañana de casa. Bueno, si quieren arrancamos. O me van preguntando si se les ocurre algo, me interrumpen. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ver si empezamos un poquito con lo que es el derecho tributario formal o administrativo, ¿sí? Ya vimos todo lo que tiene que ver con el sustantivo, charlamos un poco hoy qué abarca esta rama del derecho tributario y un poco del procedimiento de lo que es la entrada al procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? El derecho tributario administrativo, como a mí me gusta decir, porque creo que engloba un montón de cuestiones, tiene que ver con la gestión administrativa del tributo, ¿sí? Ese tributo que es legalmente creado, luego, en la parte operativa, ¿sí? Se trabaja desde el derecho tributario formal o administrativo. Es por eso que tenemos ahí, como yo les digo, un cambio de reglas bastante importante, ¿sí? Porque acá sí nos adentramos en las profundidades de las cuestiones propias o típicas del derecho administrativo, que a veces aún se hacen más profundas en relación a la cuestión fiscal que está comprometida. A nivel nacional tenemos a la FIP, ¿sí? Esas que tenemos nosotros tan interesantes, siempre creada por decreto. Estamos un gigante con pies de barro, decían, quienes consideraron que afectaba el principio de legalidad, porque el sujeto activo estaba creado por decreto. Eso no prosperó, ¿sí? Mientras que a nivel provincial tenemos a la Agencia de Recaudación Buenos Aires, ARBA, y a nivel municipal a la Agencia de Recaudación Municipal, ARM, ¿sí? Ellos son quienes van a llevar adelante, ¿sí? Todas estas cuestiones referidas a la verificación, la determinación, la fiscalización, muchas otras más, porque en realidad tienen a su cargo competencias más que interesantes. A nivel de AFIP, el decreto 618, yo siempre lo digo, no debemos nunca perderlo de vista, porque es el que va a pautar con las competencias del organismo, ¿sí? Y muchas veces cuando no encontramos respuestas para algunas cuestiones que no están solucionadas en las normas de procedimiento, tenemos que ver cuestiones que tienen que ver con, a ver, el ejercicio, y acá a veces choco un poco con el tema del derecho administrativo, no sé si la han cursado o cuánto han visto, con lo que son las facultades discrecionales. La discusión, por ejemplo, se dio mucho respecto de lo que es la baja de la quit, ¿sí? De los contribuyentes. La FIP, a ver, y esto es un off the record, ¿no? Pero me interesa que lo sepan. Nosotros como profesionales avanzamos en la defensa, el fisco también busca alternativas para lograr con sus objetivos. En esa búsqueda de alternativas para lograr con sus objetivos, advirtieron que las marcas padrón o las bajas de quit eran algo más que interesante para generar, del otro lado, la conducta deseada, ¿sí? Que regularicen las situaciones, que presenten declaraciones juradas, que aparezcan, que fijen domicilio, llámese a un montón de cuestiones que al fisco se le complicaban. Se dieron cuenta que te daban de baja la quit o te hacían una marca, rápidamente el contribuyente aparecía a subsanar, sanear, cumplimentar situaciones que al fisco necesitaba, ¿sí? Muchas discusiones, al principio directamente se bajaba la quit, algo que hoy en realidad vamos a seguir usando la terminología, pero se utiliza más en materia de facturas apócrifas. En otras materias de eficiencias formales y demás, hay marcas padrón que uno las tramita con el área fiscalizadora y las levanta, ¿sí? No contestar requerimientos de inspección. Bueno, claramente el fisco se dio cuenta que ahí tenía una punta de la que tirar y que eso iba a tener resultados.
en un ejercicio totalmente discrecional de sus facultades, ¿sí? Entonces, ¿a dónde recurrimos y a dónde recurrieron los tribunales para ver si la AFIP podía hacer esto o no? Porque aparte, como muy bien señala la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el quid tiene implicancias mucho más amplias que la mera fiscalidad, ¿sí? Yo puedo tener una cuenta bancaria, hay un montón de trámites que no puedo hacer si no tengo una quit. ¿Y a dónde buscamos las competencias del organismo? Bueno, pues en el decreto 618, ¿sí? Que la crea, que nuclea en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tanto la aduana como la que era la DGI, o sea, la Dirección General de Aduanas como la Dirección General Impositiva, y a su vez también la cuestión referida a las facultades que tiene el fisco en relación a la materia de recursos de la seguridad social, ¿sí? Tanto a nivel determinativo como sancionatorio. No es un área, o sea, recursos de la seguridad social técnicamente está dentro de lo que es la DGI, pero los hechos funciona como un área separada, una especificidad propia, ¿sí? Que hace que las oficinas de seguridad social funcionen de una manera diferenciada de las impositivas, pero no es una tercer pata, ¿sí? Sino que está dentro de lo que es la DGI. Porque aparte, los recursos de la seguridad social tienen naturaleza tributaria. Eso está dicho por la jurisprudencia, que es importante que lo sepamos por el manejo que tenemos. Tenemos que siempre advertir cuál es el hecho imponible, cuál es la norma de base, principio de legalidad, bueno, etcétera, etcétera, que se aplican a los recursos de la social. Bueno, en el artículo 8 entonces están todas estas competencias que tiene la AFIP, entre ellas una muy importante, que es la de la reglamentación. La AFIP tiene facultades para reglamentar a través de lo que nosotros llamamos las resoluciones generales, que son importantísimas. Por ejemplo, todo el régimen de facturación está establecido en una resolución general. Es la AFIP a través de la 1415, que les digo es un digesto, interesante, es un libro entero. Todos los requisitos, condiciones, cuándo, cómo, cuándo hay que tener la factura, bueno, y así está para que ustedes vean algo práctico de todos los días, ¿no? La importancia que tiene. Y así con todo, chicos, ¿sí? Todas las cuestiones propias de la competencia del organismo se regulan ante esta reglamentación de carácter general. A su vez que también tienen las facultades de juez administrativo, obviamente, a la hora de resolver las controversias que se suscitan internamente en la administración hasta que se agota la vía administrativa y queda expedita la vía judicial. Tiene facultades para el gobierno interno, obviamente, todo lo que tiene con la gestión propia del organismo, sus recursos, el personal, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, todo eso está en el 618. Y cuando tenemos dudas respecto de algo que la AFIP está haciendo, donde debemos recurrir es al 618, que es el que la crea, una vez más, y nos da el mapa de referencia. ¿Sí? Bien. Dijimos entonces que el derecho tributario administrativo se ocupa de la gestión del tributo en todo lo que vimos recién, y sobre todo siempre nos interesa el hincapié en lo que tiene que ver con la fiscalización tributaria, las facultades de verificación y fiscalización. Y acá tenemos algunas cuestiones que están regladas por la 11683, pero muchas otras que no, ¿sí? Que sea, digamos, donde las conductas se adoptan o se optan como las más convenientes. Y en el marco de la fiscalización, si bien las facultades vienen dadas por ley, en el artículo 35, lo cierto es que el procedimiento de fiscalización no tiene reglas, no está arreglado. Hace mucho tiempo que bregamos porque se establezcan determinadas, por lo menos, condiciones básicas, ¿sí? A los efectos de llevar adelante una fiscalización, reglas básicas, pero todavía no lo hemos conseguido. Como señala buena parte de la doctrina y la jurisprudencia, tenemos un principio básico que nos rige, que es la interdicción de arbitrariedad, ¿sí? Y por otra parte tenemos siempre las garantías constitucionales en juego. Después veremos cómo hacemos para plantearlo, porque lo que puede suceder es que una fiscalización realmente se salga de cuadro, o sea, que uno empieza a advertir que
hay cuestiones excesivas, hay cuestiones que no responden, fiscalizaciones sucesivas, un exceso como de persecución a determinados contribuyentes. Bueno, cuando uno llega a esos lugares realmente a mentir es muy difícil, ¿sí? Tendremos que probar a través de un amparo, por ahí, ha habido alguno que otro ahí dando vuelta, ¿sí? O presentaciones en sede administrativa, y siempre nos queda, como bien también dijo la Corte, la vía de la apelación al Tribunal Fiscal y hacer todos los planteos nulificantes respecto de lo sucedido en el procedimiento previa a la hora del recurso. Pasa es que a veces lo que nos sucede es que llegamos tarde, ¿sí? Entonces, realmente son situaciones muy complejas de manejar en los procesos, en el derecho vivo, en lo cotidiano. Frenar una fiscalización. ¿Por qué? Y porque atrás de eso hay un montón de facultades, como la posibilidad de pedir el auxilio de la fuerza pública, la posibilidad de pedir un allanamiento al juez, como la posibilidad de la aplicación de sanciones, como la posibilidad de considerar que los requerimientos no están cumplidos y marcar la quit y generar un perjuicio en el desenvolvimiento comercial. Entonces, realmente es un mundo en el que entramos ahora. Como yo les digo, salimos de Disney, que es el derecho tributario sustantivo, con la igualdad y la ley, y todo muy hermoso, y todo rodeado de principios, derechos y garantías, para entrar en las profundidades más profundas del derecho administrativo, ¿sí? Donde no hay ningún tipo de igualdad. ¿Sí? Está el fisco y está el contribuyente. ¿Estamos? Entonces quiero que esto lo tengan bien claro, las diferencias entre una y otra de las ramas del derecho. ¿Sí? ¿Qué puede hacer la FIP en materia de fiscalización? Bueno, tiene un montón de facultades, como yo siempre les digo, y está en el artículo 35, es un artículo largo, denso. Y lo que me interesa es que, básicamente, como dijimos acá, nos centramos en el ámbito de los deberes, y los deberes abarcan también a los terceros. ¿Sí? En sustantivo hablamos de obligaciones, en formal hablamos de deberes. Deberes que se traducen en un contenido de hacer, no hacer y tolerar. Cuando hablamos de tolerar, nos referimos siempre a tolerar las inspecciones, ¿no? Las fiscalizaciones de AFIP. Hacer o no hacer será cumplir con los regímenes, con los requerimientos, con los pedidos que nos hace el fisco. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo se inicia una fiscalización para que ustedes lo entiendan? Hay diferentes tipos de fiscalizaciones. Algunas un poco más profundas o integrales, como nos gusta decirle a nosotros, otras más direccionadas hacia un punto específico. Que el fisco necesita cierta información sobre tal o cual cuestión, entonces hace un requerimiento, de hecho no tramitan en las mismas áreas. ¿Sí? Muchas veces las abreviadas, ¿sí?, son de agencia, las tramitan directamente las agencias, mientras que las integrales las tramitan las áreas de fiscalización propiamente dichas. Esto se inicia con una orden de inspección. Una orden de inspección que va a ser notificada. Actualmente tenemos que saber que el domicilio fiscal electrónico, con lo cual la notificación va a ir al domicilio fiscal electrónico, al DFE, como decimos nosotros, con esta orden de inspección, donde me van a comunicar que se abre una etapa de inspección al contribuyente, nos van a decir por qué impuesto y por qué periodo, nos van a decir quiénes son los inspectores a cargo, qué área de externa es, fiscalizaciones son áreas de externa, en externa 1, 2, 3, bueno, cuál es el área que lo tiene, quiénes son los inspectores, quién es el supervisor y quién es el jefe de la externa. ¿Sí? Acompañando esta orden de inspección con un número determinado, se identifica con un número, van a venir requerimientos. Requerimientos que van a solicitar información que debe guardar una relación razonable con el objeto de la fiscalización. Primer tema, ¿sí? Hoy, chicos, gran parte de todo esto se tramita digitalmente. La FIP tiene una página que está muy bien hecha, es pionera generalmente en temas de digitalización. Entonces, uno tramita estas cuestiones. Si bien podemos ir y reunirnos con los inspectores y tener charlas con ellos, la pandemia lo que trajo fue un desarrollo grande
de esto a nivel digital. Entonces uno cuando entra en presentaciones digitales, entra en el área de contestar requerimientos de inspección, y ahí carga sus contestaciones y la documentación que aporta. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para contestar un requerimiento? El plazo habitual y normal, de acuerdo con el plazo de la ley y algún ajuste que ha habido después de algunas reformas en la 83, es de 10 días hábiles administrativos. Los días siempre son hábiles y siempre son administrativos. ¿Cómo se desenvuelve una fiscalización? Se desenvuelve por escrito. ¿Sí? Entonces, la FIMEP, necesito, la documentación, si es una sociedad societaria, que me indiques cuáles son tus cuentas bancarias, que me dé los últimos resúmenes, que me digas cuáles son tus compras, cuáles son tus ventas, que me hagas un detalle pormenorizado de la actividad. Es más, hasta pueden citarnos a una entrevista. Esta declaración por ahí, en este marco, no es la palabra adecuada, pero sí a una entrevista. De todo se labran actas. Estas actas, de acuerdo a la norma, hacen fe hasta que no se pruebe en contrario. Es muy importante. Entonces, me piden el aporte de documentación, aporto la documentación, se labra el acta respectiva, se le entrega al contribuyente, de acuerdo a lo que yo agregué, puedo cumplir total o parcialmente, puedo llegar a pedir algún tipo de ampliación de plazo. ¿Estamos? Y así se va llevando a cabo esta fiscalización donde los inspectores a cargo van a cotejar, ¿sí?, toda la misión en relación a los datos y la información que ellos tienen, más los datos y la información que relacionados con el derecho imponible. Por ejemplo, chicos, los bancos. ¿Sí? Esta información. Entonces, proveedores que contratan conmigo. Entonces la FIP quiere ver si, por ejemplo, las ventas que yo declaro corresponden, las compras que yo declaro, perdón, se corresponden con las ventas del proveedor. Entonces me pide a mí cuáles son las compras, pero a él le pide al proveedor cuáles son sus ventas para conmigo. Y coteja si la información se corresponde o no. ¿Sí? Entonces va llevando a cabo todas estas tareas de investigación, donde me puede pedir la documentación, donde me puede llamar hasta, como les digo, a que yo preste declaración, donde puede requerir información de terceros, siempre por escrito, ida y vuelta por escrito, ¿sí? Aporta la documentación con una multinota en mi presentación digital, me contesta, se le abra un acta, me dice, cumpliste con esto, con esto, con esto no cumpliste. Si no se cumple con la fiscalización, no queda la posibilidad de tener una multa formal, ¿sí? Que en estos casos sería lo de menos, porque hay cosas, como les contaba recién, que pueden llegar a ser mucho más agresivas que eso. Bien, voy cumpliendo, va avanzando, aporto lo que tengo, la FIP hace lo suyo con los datos que tiene, como les contaba, se va armando, se arma un cuerpo de fiscalización que es un expediente. Yo tengo el derecho a tomar vista de ese expediente, a tener acceso al expediente. De hecho, generalmente nosotros lo primero que hacemos cuando viene un cliente que lo están fiscalizando es tomar vista y pedir el informe de inicio. ¿Por qué me están fiscalizando? ¿Dónde están las inconsistencias? ¿Qué es lo que el fisco vio que le generó la necesidad de fiscalizar? Tengan presente ustedes que, a diferencia de otros países, en la Argentina no hay una programación, digamos, pública o que se dé a conocer respecto de cuáles son los planes de fiscalización. ¿Sí? Sino que tiene mucho que ver con inconsistencias que el propio sistema va detectando, que generan alertas de sistema, marcas de sistema, y que disparan entonces la investigación. ¿Sí? Entonces, hay determinadas cuestiones y variables que están pautadas, que cuando el sistema las advierte, genera esta marca. Y esta marca, como decimos nosotros, es la que prende la luz. ¿Sí? Siempre me acuerdo, para que ustedes me entiendan a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de estas cosas, hace muchos años atrás,
Bueno, ¿y ahora en qué andan? Uno cuando va con los inspectores yo por lo menos, son muy macanudos, tienen un buen trato, cordial, están haciendo su trabajo, en definitiva, no hay cosas personales ahí. ¿En qué andan? Y dice, ahora estamos cruzando, por ejemplo, la compra de autos de alta gama, 0 kilómetros, con el monotributo. Bueno, claro, tenés un monotributo y te compraste un tremendo auto de alta gama, 0 kilómetros, va a generar una inconsistencia, ¿sí? Un tema recurrente, por ejemplo, es el índice combinado negativo, ¿sí? La FIP, el sistema empieza a advertir que tengo muchísimas más compras que ventas y que no me está dando, no me rinde, índice negativo, ¿sí? Mis gastos, entre lo que compro, los gastos, los sueldos, ojo con los sueldos, el personal y demás, no se condice con mis ventas, voy a pérdida, pero voy a pérdida de una manera interesante. Entonces, ¿qué empiezan a pensar ellos? Y que hay ventas en negro, que no estoy facturando, que compro en blanco y vendo en negro, ¿sí? Otra de las cuestiones habituales que puede generar una sensación tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que constantemente se emparejen las declaraciones juradas de IVA y no de saldo a pagar. Queda pensar y que estoy utilizando comprobantes apócrifos para levantar mi débito fiscal, ¿sí? Y que se empareje con el crédito y no me dé a pagar. Entonces, para que ustedes entiendan que esto tiene tiene una aplicación real en el todos los días, cosas que pasan. El sistema muy bueno, ¿sí? De hecho, hace unos años, bastantes años atrás, creo que había ganado un premio digamos, como SEO informática, la persona que hizo esas oficinas de sistemas están en Buenos Aires, obviamente, y como decimos nosotros, a veces pensamos, ¿no? Esto entre nosotros, que tiene una base de datos gigante, porque tiene acceso a todo, desde el registro de la propiedad inmueble, hasta los bancos, hasta todo, hacen un enter, piden y tienen, ¿sí? Que a veces decimos nosotros en chiste, ¿no? Que si la supieran usar del todo bien estaríamos mucho más en problema de lo que estamos, ¿sí? Por el nivel de información que manejan. Bien, entonces, todas estas cuestiones generan, ¿sí?, la inquietud del organismo de ver cómo están las cosas. En ese devenir de ver cómo están las cosas, puede que el chequeo se haga y los inspectores me digan, bueno, mira, la verdad, está todo bien, no hay problema, ¿sí? O que me digan, mira, estamos detectando ciertas cuestiones que para nosotros merecen un ajuste, ¿sí? ¿Qué es ajuste? Porque esta palabra me interesa que la sepan manejar. El ajuste es cuando el inspector me dice, hay diferencias a favor del fisco, ¿sí? En el marco de una fiscalización. Por ejemplo, chicos, un tema que hoy es recurrente, y que es complejo, me pasa ahora, tenemos una sociedad que se cierra, una sociedad que se abre, un socio que hace retiros de la sociedad, por ejemplo, y por un convenio esa sociedad había cobrado en dólares, ¿sí? Pero a la sociedad nueva entran pesos o dólares. ¿Qué piensan ustedes? A ver, abramos el debate un poco, hagamos interesante, que no me gusta el monólogo. ¿Puedo repetir la pregunta? Perdón. ¿Cómo no, Manuel? Pesos. Tengo una sociedad que está dejando la actividad, ¿sí? Y una sociedad nueva. El socio mayoritario, esta sociedad vieja hizo unos convenios, y en virtud de los convenios de cierre de su actividad, recibe dólares. El socio saca los dólares, ¿sí? Todo bancarizado, perfecto, impecable, divino, impecable, ¿sí? Saca los dólares de la sociedad. Y los entra a la sociedad nueva, pues necesita hacer un aporte, ¿sí? ¿Qué entra para ustedes? ¿Pesos o dólares? Pesos. Bien, estamos bien. Aldana y Manuel, perfecto. ¿Y cómo cambió esos dólares? ¿Qué piensan ustedes?
¿No es el valor oficial? ¿Quién habló? Que no sé. Valeria. Me encanta Valeria, impecable lo suyo. Vamos a la realidad, cruel, pura y dura. ¿Dónde los cambió? ¿Vos cambiarías dólares en el oficial? Yo ni en pedo pondría dólares. No, yo tampoco. Aparte, no. Básicamente no se puede, pues no te sirven en realidad en la otra sociedad los dólares si tienes que ir a comprar mercadería o pagar facturas, ¿sí? Pero, ¿a qué precio los cambió? ¿En el blue o en el oficial? No, al oficial no le conviene. No, claro que no, nadie lo hace. Creo que ni los inspectores de la FIP lo hacen, pues siempre nos reímos de eso. Me dice, vos irías a cambiar al oficial los dólares que tenés que cambiar. Bueno, No, entonces, creo que hay un dólar que sirve para hacer en blanco, que sirve para hacer transacciones, pero a el un bono, valor como si sí. fuera el blue, creo. Sí, hay una forma en bolsa, sí. Hay varias formas, Y tiene un pero mínimo muy alto. sí, pero pongámosle que no vamos a eso que por ahí para el contribuyente común tiene una ingeniería un poquito más interesante que necesito los pesos y tengo los dólares. Al arbolito. Al árbol de la esquina, perfecto, para no decir la cueva, digamos. Mercado negro. Exacto, al blue. Vamos a ponerle como dice, porque nosotros nos hacemos mucho, pero el blue te lo ponen en todos los diarios, todos los noticieros, o sea que, en definitiva, digamos que no respeta la ley cambiaria, pero está ahí, y todos sabemos que está, y publicamos la cotización en todos los medios todos los días, ¿sí? Bueno. Es que también es el que se maneja el Estado, por algo pusieron el 30 y el 35, para igualar el valor. No, sí, yo te entiendo. Perfecto, el impuesto país, me decís vos. Claro. Ah, perfecto, sí. Pero acá tenemos un tema de una persona que sacó dólares de una sociedad, las cambió, pongámosle, que necesitaba, viste, que siempre decimos, che, ¿alguien quiere? Vendo, ¿alguien quiere? Compro, alguien, y vas mejorando los precios que por ahí te pagan en la calle. Y los entró en pesos. Bueno, una de las últimas charlas sentada en una mesa de inspección, que no fue la primera, llegó muchas de esas, era, bueno, y para la FIP no hay prueba. ¿Dónde está la trazabilidad? Te dicen ellos. ¿Cómo sé que estos dólares son estos pesos? Si no tenés ningún comprobante oficial que a mí me diga que estos dólares, estos $1000 que sacaste de la sociedad, son estos, hoy, no sé, 196.000 pesos. ¿Sí? Más allá de tener en cuenta que fue la primera vez que me enfrenté a esto y lo tuve que estudiar en profundidad, hace muchos años atrás, antes de la pandemia, mucho antes, que hay un régimen penal cambiario, que no nos podemos olvidar. Entonces hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir en una fiscalización. ¿Estamos? Todas estas cosas cotidianas que parecen tan así nomás, son las que terminamos discutiendo en el marco. Y el tema de, la FIP tiene una postura tomada, o sea, vos no tenés un comprobante oficial que le dé trazabilidad a que esta cantidad de dólares son esta cantidad de pesos, yo no te lo tomo. Para mí, ese ingreso a la sociedad no está justificado. ¿Sí? En caso de índice negativo. Entonces, nosotros tenemos que saber que lidiamos con esta dicotomía entre la realidad formal, las formalidades exigidas para la prueba, y la materialidad de esa realidad, que va por otros lados. La FIP, ojo, los inspectores divinos, este inspector encima con la que estoy laburando, la quiero muchísimo, ¿no? Dicen, yo no te lo... A ver, tengo clarísimo que es así como me lo decís, pero no te lo puedo tomar, porque para mí no está probado. La trazabilidad para nosotros hoy es un concepto importantísimo. Y la trazabilidad más importante la da siempre, ¿sí?, la cuestión bancaria, la bancarización de las operaciones. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que mirar. Y acá todavía tenemos suerte, en muchos casos, en los que los contadores empezaron a advertir que los trámites de fiscalización en ciertas cuestiones que tienen sus complejidades, conviene transitarlos de la mano de un abogado con una mirada a futuro. ¿Sí? No al hoy de la fiscalización, sino a cómo me voy a defender mañana. ¿Qué puedo decir? ¿Qué no? ¿Cómo me conviene decirlo?
para que yo después tenga defensas a la hora de tener que discutir un ajuste. Que es la parte más linda de nuestro ejercicio profesional. Como decimos nosotros, si hay un momento en el que se puede laburar y obtener buenos resultados, es acá, en la fiscalización. Cuando la fiscalización se cierra, ya todo es mucho más complejo. ¿Sí? Bien, esto les cuento porque me gusta que ustedes entiendan que esto es todos los días, que esto es realidad pura, ¿sí? Que no estamos hablando de cosas que aparecen en los libros y no vamos a ver nunca. Por ahí sí es cierto, cuando uno empieza a dedicarse al derecho tributario, lo primero que labura es lo que vamos a ver prontamente, porque quiero que lleguemos sí o sí a ver eso, que es infracciones. Las multas, las clausuras, los decomisos, pero atrás de eso va a venir esto, que es la parte más linda. ¿Sí? Donde conjugamos el sustantivo con el formal. ¿Sí? Bien, y cada vez más, por suerte, como les contaba, somos llamados a participar en estas instancias, que para nosotros también es todo un aprendizaje. ¿Por qué? Porque entramos en un plano muy de contadores, muy propio de ese mundo. De hecho, los inspectores son todos contadores, y uno aprende muchísimo de técnica con ellos. ¿Sí? Bien, por lo menos a mí me resulta súper interesante, voy siempre con todos los sentidos abiertos a mira, fíjate acá, ojo con esto, mira acá, uno tiene sus ideas jurídicas, pero nuestros mundos son muy distintos. Y como digo yo siempre, y a veces los contadores, pero lo digo en económicas, así que me permito decirlo en derecho, los contadores dan explicaciones y nosotros defendemos. Son dos cosas totalmente distintas. Las posturas, ¿sí?, frente a la cuestión práctica, son distintas. ¿Sí? Y nuestra mirada es esa, la de la defensa. Por eso a veces nos pasa, sobre todo cuando uno empieza en los sumarios, que muchas veces los contadores atajan las primeras etapas. La etapa del descargo, de algún recurso administrativo, y te lo traen cuando ya hay que judicializarlo. Y uno lo mira como diciendo, ¿cómo pudiste reconocer esto? Por favor. Claro, porque ellos explican, están hechos para eso. ¿Sí? Y nosotros tenemos otra mirada, un poquito más suspicaz de las cosas, ¿sí? Entonces, si yo digo esto me van a decir tal cosa, entonces lo digo de otra manera, o muestro hasta acá y esto no lo muestro. Eso es muy nuestro. ¿Sí? Bien, tramitamos la fiscalización y en algún momento, como les contaba, bueno, vamos a llegar a algún tipo de conclusión al respecto. De decir, bueno, ¿hay ajuste o no hay ajuste? ¿Sí? No les voy a mentir que la gran cantidad, 99,99999% de las veces, va a haber un ajuste. Por algo el fisco detecta inconsistencias, ¿sí? O desvíos que tienen su interés en el contribuyente. Bueno, ahí es donde los inspectores nos dan lo que nosotros vamos a llamar la prevista. La prevista tiene que ver con el traslado de lo que ellos consideran que debemos ajustar. ¿Sí? Es decir, mira, para mí, acá y acá tenés ciertas inconsistencias, vista documentación, otra, tanto por esto, tanto por esto, tanto por esto. Totalmente informal. ¿Sí? De hecho, la propia norma, cuando veamos determinación de oficio, la clase que viene, que es el tema, ¿sí?, nos dice que no, las liquidaciones de los inspectores no constituyen determinación de oficio, ¿sí?, de la materia imponible. Es un traslado del criterio del fisco, informalmente. Entonces me dicen, mira, me debes tanto por tal impuesto, por tal periodo, por tal impuesto, por tal periodo, fíjate qué vas a hacer con esto. ¿Estamos? Bueno, ahí es donde el contribuyente toma una decisión y analizar si va a estar de acuerdo o no con ese ajuste. Y si va a estar de acuerdo, cómo lo va a hacer, y si no va a estar de acuerdo, si ese no estar de acuerdo es total o parcial, porque puede que yo diga, mira, por tal y tal concepto, sí tenés razón, lo voy a ajustar. Ahora, esto no estoy de acuerdo, para mí yo lo hice bien, tengo razón y te lo voy a discutir. Bueno, empecemos a internalizar que cuando yo discuto un ajuste,
entro en el procedimiento de determinación de oficio. ¿Estamos? Artículo 16 y siguientes de la 11.683. ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando no se presentan declaraciones juradas o las mismas fueran impugnables, procede la determinación de oficio de la materia imponible. Por oposición, ¿sí?, a la autoliquidación. Porque tengamos en cuenta que en nuestro régimen el principio es la autoliquidación. Soy yo quien, con la ley de un lado, con los hechos imponibles del otro, preparo y declaro y exteriorizo mis hechos imponibles por las formas y mecanismos que establece la FIP. Nosotros, ¿cómo lo llamamos a eso? La declaración jurada, porque es una declaración que se hace bajo juramento de estar siendo fiel a la realidad y que genera siempre responsabilidad. Hay una declaración jurada que es la original, que es la primera que presento, me genera responsabilidad, ¿sí?, como contribuyente, y después lo que puedo hacer es ir rectificándolas. O sea, piso una con la otra y la corrijo o la modifico. Eso para nosotros se llama rectificar. Rectificativa 1, rectificativa 2, rectificativa 3, las que haya que hagan falta. Lo habitual es ver cuanto mucho una 1 o una 1 y una 2. Nunca vi mucho más que una 3. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pisa la anterior y queda como la vigente. Ahora, esa modificación a mí me hace responsable. Más allá de esa responsabilidad que asumo, lo dice la propia ley, no lo estoy inventando yo, ¿sí? Lo cierto es que de acuerdo al texto actual del artículo 49, si esa rectificación es espontánea, o sea, la hago porque advierto que me equivoqué, sin ningún tipo de requerimiento por parte del fisco. No estoy siendo fiscalizado, entonces digo, ay, che, bueno, me engancharon, dale, rectificar. No, la hago solito, porque me di cuenta, en absoluta y total buena fe, me exime de multa. Pero eso es otra cosa. Esta es una exhibición que viene por afuera. ¿Sí? Lo que no quiere decir que de acuerdo a la ley, vuelvo a repetir, soy responsable. Y nuestros impuestos, ¿sí?, se rigen por el principio de autodeclaración. ¿A través de qué? De la declaración jurada. ¿En qué términos y condiciones? En los que establece la AFIP de acuerdo a su reglamentación. ¿Cuál es el formulario? ¿Cómo se presenta? ¿Cuándo se presenta? ¿Por dónde se presenta? ¿Cuándo se vence? Y una vez que yo presento mi declaración jurada, hay deuda líquida y exigible. ¿Estamos? Entonces, son todas teóricas que tenemos que empezar a entender cómo funcionan. ¿Sí? Bien, porque es muy importante para entender después el todo de cómo va esto. Bien, vuelvo. Una vez más, entonces, decido que sí, que el inspector, vamos a dejar, ¿sí?, el hecho de que decido que el inspector, no, si mi postura es, no voy a conformar, no estoy de acuerdo, sigo para adelante, considerando que lo que hice está bien y que tengo la prueba suficiente, lo vamos a dejar para la clase que viene, que vamos a analizar el procedimiento de determinación de oficio. ¿Cómo se impugna la declaración jurada? Vieron que yo les dije que el 16 nos dice cuando no se presentan o restan impugnables. No requiere de un acto formal de impugnación. La impugnación de una declaración jurada se da a través del ajuste de inspección. Cuando el inspector considera que está en condiciones de ajustar, me está impugnando la declaración jurada. Y se está dando el presupuesto de hecho del artículo 16. De hecho, chicos, para que ustedes lo tengan en cuenta, los inspectores hacen su trabajo, ¿sí?, y previo a terminar y a darme traslado, ¿sí?, de su opinión o su postura, ¿sí?, frente a la cuestión que está comprometida, hacen la interconsulta con el área de revisión y recursos. El área de revisión y recursos es el área donde están los técnicos
que van a llevar adelante el procedimiento determinativo, donde está el juez administrativo. Entonces los inspectores con todo, ven al área de determinación, ¿sí? Hay un montón de personas que se le asignan los casos, te toca Pirulo. Esto le pedí aquello, mira la prueba, perfecto, el laburo está prolijo, avanzá, le dicen, tenemos todo lo que necesitamos, pero puede que la persona contenciosa por ley, ven con todo, pero los jugadores trabajan. Perdón, ¿se me corta a mí sola? No, a mí también, ¿eh? Apareció un cartelito, no sé si lo vieron. No, a mí no. A mí me decía Sí, como a mí que también. La banda ancha la es red, algo así. claro, es baja. Ahí se le corta. Ahí entró. ¿Me escucha mejor? Ahí Sí. me Ahora ancla- sí. Nada, será no se me ancla el teléfono por cualquier cosa, que el teléfono siempre es un tanque con internet. Pasa que siempre ando con la batería justita, soy un desastre, lo liquido en 2 minutos. Bueno, ¿hasta dónde escucharon, chiquis? ¿Dónde me quedé? Muda. Yo entendí hasta que el inspector decía que estaba todo ok. Ah, bien, bueno. Entonces puede que la gente del área de revisión le diga, mira, está perfecto, prolijito, tenemos todo lo que necesitamos, metele para adelante, dale nomás. O que le diga, mira, estamos flojitos de papeles, yo profundizaría acá o acá, te falta esta prueba, pedirle tal información, y lo manda a hacer la tarea de vuelta. ¿Estamos? Todo esto que yo les cuento no está en ningún libro, ¿sí? Por eso para mí es tan importante, para que ustedes entiendan cómo es la cotidianeidad de esto, ¿sí? Bien. Bueno, pongamos que está todo ok, el inspector me traslada el ajuste y me dice, bueno, vamos a reunirnos, te voy a dar vista del ajuste, fíjate qué vas a hacer. Vuelvo. Vamos a dejar el hecho de que no lo conforme para la clase que viene. Lo conformo. Digo, mira, ¿sabes qué? Tenés razón, estás de acuerdo. Vamos a ajustar. Por un montón de variables. Y acá es donde me interesa que ustedes entiendan las dimensiones, ¿sí?, de lo que estamos hablando. Porque yo siempre digo que nosotros lo que tenemos que hacer es poder explicarle al cliente la proyección completa. Yo lo digo siempre, el bosque, digo yo, no el árbol. ¿Sí? Porque muchas veces las decisiones las tomamos desde lugares que no son el lugar de si tengo o no tengo razón. Son decisiones que se toman desde el lugar de lo que el cliente puede o no puede tolerar, ¿sí? O a lo que está dispuesto, ¿sí?, avanzar o no. ¿Por qué? Y porque lo que tenemos que saber es que toda esta discusión, obviamente, no corta el cómputo de intereses, ¿sí? Entonces, mi discusión, que puede durar 5, 6, 10, 15, tengo una que hice el recurso, es una entre muchas, no, entre muy pocas, perdón. El recurso lo hice cuando mi hija empezaba primer grado, mi segunda hija. Egresa en diciembre, no tengo sentencia del Tribunal Fiscal. Egresa del colegio, ¿sí? ¿Estamos? O sea, de 6 a 18, 12 años llevo esperando una sentencia de primera instancia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los intereses fiscales son altos.
y que la discusión no corta el cómputo de intereses. Tenemos que explicarle a nuestro cliente que esto es un taxi. Siempre me acuerdo porque me parecía tan gráfico. ¿Se acuerdan cuando, no sé ahora si lo sigue haciendo o no, pero cuando en el programa de Jorge Lanata los domingos, arriba en la pantalla ponía el taxi de la deuda externa, cómo iba subiendo todo el tiempo? A mí me quedó tan grabado eso. Es como un tomar conciencia de lo que uno no está viendo. Bueno, yo siempre digo, está corriendo día a día el relojito de los intereses. ¿Sí? Entonces una deuda que hoy puede llegar a ser una deuda que yo pueda afrontar, en 10 años me voltea. ¿Estamos? Claro, Aldana. yo estaba pensando eso en 12 años, los intereses. Es una locura, Aldana. Es mucho. Más allá de que, no les voy a mentir, porque en esta clase a mí me gusta darles estas cosas, contarles para que ustedes lo entiendan, porque son cosas que yo aprendí trabajando y que no quería creer al principio, porque yo era muy justiciera y muy Don Quijote y muy, lo sigo siendo, pero moderadamente. Que el tiempo en estos países como el nuestro, que tienen procesos inflacionarios constantes, también traen muchas soluciones. El tiempo solo por sí mismo es una solución. Yo he visto, chicos, en estas moratorias grandes que tenemos, que generalmente aparecen cuando hay cambios de mandato en el gobierno, nuevos periodos, digo yo, porque no importa que sea del mismo partido, de otro, cuando hay un nuevo periodo presidencial, generalmente viene con abajo del brazo, en vez de traer el pan, trae una moratoria, ¿sí? De estas grandes, de 120 cuotas, con condonaciones de intereses, condonaciones de sanciones, exenciones en materia penal, ¿sí? Suspensiones de causas y después extinciones, que son el tren al que todos estamos esperando subirnos. 2 años antes, generalmente empezamos a decirle a los clientes, como si fuera ahora. Bueno, ahora la acaban de reabrir a la moratoria, ¿no? Pero es un contexto muy especial este. Pero generalmente decimos, bueno, vamos a discutirlo, porque en 2 años viene la moratoria, lo discutimos, lo pateamos un poco para adelante, ¿sí? Y cuando venga la moratoria lo pagamos a capital histórico. Yo he visto licuarse deudas en dólares de una manera insana. De $100.000 a lo pago con $2.000, $3.000. ¿Sí? Muchos años de discusión y mucha devaluación por el camino. ¿Sí? Entonces, ojo, porque tenemos que ser más financistas que abogados muchas veces, ¿sí? A la hora de tomar decisiones. No podemos nunca perder esa pata, esa mirada para el cliente. ¿Sí? Y de verdad, y lo hice, no es que me lo cuentan. ¿Estamos? Yo ya llevo 25 años atrás de un escritorio, vi muchos procesos. ¿Sí? Entonces, son todas variables a tener en cuenta. Pero lo interesante de todo esto es que analicemos también una cuestión muy importante. Y es que tengamos en cuenta que todo este procedimiento y proceso se van a tramitar cautelados. Existe para la ley lo que llamamos las medidas cautelares preventivas, ¿sí? Que se le piden al juez federal como medida cautelar preventiva específicamente prevista en la ley. ¿Sí? El fisco puede en cualquier momento cautelar aquello que presumiblemente los contribuyentes le adeuden. ¿Sí? Entonces, mi cliente lo que tiene que tener claro es que estos 1, 2, 5, 10, 20 años los va a transitar con una inhibición. ¿Sí? No hay desapoderamiento, ojo, no hay embargo bancario. No hay embargo de bienes tampoco. Yo aprendí de la FIP que la inhibición es la peor de todas, porque afecta a todo. ¿Sí? Porque aparte, tengamos la viveza, y se los tiro para que lo tengan claro, de trabarla en el registro de la propiedad, pero también en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, que son los bienes que más dinámicamente se mueven en el patrimonio. ¿Sí? El fisco te inhibe y se sienta a esperarte. Y muchas veces, clientes que son empresas importantes, entonces, lo que nos plantean es que ellos no pueden, porque por ejemplo se tienen que presentar en licitaciones. Y no pueden estar inhibidos.
¿sí? Entonces, no podemos no avisarles que esto les va a pasar, porque ahí es donde somos responsables nosotros como abogados. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado con eso. Entonces, nos sentamos con el cliente, abrimos el panorama, le mostramos todo el bosque frondoso que tiene por delante y le decimos que tome decisiones. Porque yo siempre tengo la posibilidad de pagar y repetir. ¿Sí? No me puedo olvidar de eso. Entonces, por ahí para muchos clientes, empresas grandes, multinacionales, ¿sí? Te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no... De hecho, cuando yo tuve que dar la recomendación, y sé que fue una recomendación que después fue muy, no por mí, sino que digo, bueno, uno medianamente piensa bien, por las connotaciones que tenía, por las consecuencias que podía traer, fue una recomendación en materia de, ¿vieron ustedes la contribución especial? ¿Sí? El aporte solidario. Bueno, de pandemia. Bueno, después fue muy seguida. O sea, fue algo, a mí me puso contenta porque yo con mis clientes se lo dije, yo no haría planteos porque puede ser muy complejo y porque sobre todo estás embarcando a gente en lo que puede ser una denuncia penal tributaria, porque esos montos todos se pasaban del monto de penal. Y aunque es cierto que quizás no hay un dolo de evasión, no importa, la denuncia te la van a hacer igual. Y a la negatoria lo vas a tener que llevar. Y no va a poder salir del país. Y le van a allanar la casa. ¿Sí? Entonces, No entendí, ¿qué era eso? pagar y repetir. ¿Sí? Es otra de las Sí, posibilidades sí, que tenemos como opción. pero que vos decías algo de que salió con la pandemia. El aporte solidario, el impuesto, chicos, el aporte solidario, no me digan que no han leído nada, es más comentado. Empezó No, a yo regir no para leí. este año. Bueno, ponete en Google aporte solidario y vas a ver de qué estoy hablando. Es una contribución especial para personas con determinado margen de riqueza, que de hecho el otro día me hacen reír los inspectores. Ah, sí, ya sé cuál es. Ese es, vale, ese. Bueno, iba a ser muy agresivamente mirado por la AFIP, ¿sí? Entonces, nuestras decisiones tienen que ser decisiones, como les digo, que nos muestren un panorama, te pueden tocar la quit, te pueden hacer la denuncia penal, bueno, había un montón de variables en juego. De hecho, en Buenos Aires, la recomendación más grande de las consultoras y los estudios grandes fue pagar y repetir, ¿sí? No pagar y discutir. Sí, Manuel. Disculpe, me quedó haciendo ruido una cosa a mí, que dijo Cuente. que el fisco puede solicitar la trado de una medida cautelar por lo que presumiblemente De adeudo debe en un los- contribuyente. Sí. Es mucho más amplio quizás que en el derecho privado la traba de esa medida. Por eso les digo, bienvenidos al Pod- tren fantasma. Tal cual. Claro, y eso podría generar alguna especie de responsabilidad en el caso de que en el mismo proceso se establezca que en realidad eso que yo presumiblemente debía no era así, porque una inhibición de bienes para una empresa que no va a Tal poder cual. presentarse una licitación genera daños. Tal cual, Manuel. Pienso igual que vos, que llegado el camino y a la postre, si yo gano el proceso, gano el fondo, y lo que la FIP pretendía como diferencias de ajuste de determinación no correspondían, serán responsables por los daños. Tal cual. Tal cual. Bueno, de hecho ahora me llamó un amigo y estoy estudiando un tema que hace un montón de tiempo quería estudiar y vamos a plantear una demanda de una prisión preventiva durante 1 año y medio con una absolución, pero en convenio con fiscal, o sea, grosera la absolución. Quiero decir, grosero el tema de cómo estuvo 1 año y medio en prisión preventiva la persona. Bueno, son todas responsabilidades que se generan, porque no deja de ser una medida cautelar una prisión preventiva tampoco. ¿Sí? Que afecta a lo más preciado que podemos tener, ¿no? Nuestra libertad. ¿Quién te paga 1 año y medio en devoto? Nadie. Olvídate, te cagaron la vida, perdón que lo diga de esa manera, literal. Con una llamadita telefónica y otra pelotudez. Así quedó en cana 1 año y medio. Claro, yo siempre
Hubo un caso muy, muy conocido que llegó a los medios de acá, de un hombre que estuvo en prisión 20 años en Estados Unidos. Ujú. Y Yo por también eso yo siempre, sí, por eso yo siempre digo que soy una acérrima detractora de la pena de muerte en el derecho. El derecho es esencialmente falible. O sea, ¿cómo vas a poner una pena absoluta en un sistema que puede estar plagado de errores, de subjetividades, de animosidades, de malas decisiones, de negligencia, de desconocimiento, de pruebas que no aparecen y aparecen después? Es terrible, pero tal cual, Aldana, tal cual. Es muy peligroso, ¿viste? Pero bueno, como vos decías, Manuel, claramente, si yo 10 años después, el Tribunal Fiscal revoca, la Cámara revoca, la Corte me da la razón, listo. O sea, iniciar el juicio de daños, ya está, tal cual. Así funciona. Está en uno después ver si lo va a hacer uno, bueno, si como profesional quiere hacerlo o no. Eso dependerá, pero las circunstancias están dadas, claramente. ¿Sí? Entonces, frente a un ajuste, tenemos dos posibilidades. Podemos ir al procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? O podemos conformar el ajuste. Conformar, nosotros le decimos genéricamente al hecho de presentar declaraciones juradas rectificativas, ¿sí? Y después de las rectificativas, puedo o directamente quedarme en el molde y decir, bueno, listo, hasta acá llegó mi discusión, no hago más nada, voy por todas las reducciones de las multas posibles, discutiré las multas, pero pago y tengo la posibilidad de repetir. ¿Sí? Mucho cuidado, todos los regímenes de moratoria involucran la renuncia al derecho de repetición. Si yo me meto en una moratoria, no discuto más. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Bien? Perfecto. Último tema. La inspección se cierra con el ajuste, cuando yo rectifico el ajuste. Conformar un ajuste es presentar la declaración jurada rectificativa. No quiere decir que el inspector vaya a controlar cómo yo pago, porque yo la razón se la doy cuando rectifico y modifico mi declaración jurada. Al inspector no le interesa más nada. Ahí lo cierra. Hace su informe final de inspección y lo manda ¿a dónde? Y bueno, lo manda al área sancionatoria, porque yo asumí responsabilidad por mis declaraciones juradas que modifiqué. Entonces de ahí pasa a ser analizado por el área que aplica las sanciones. Y vendrán los sumarios respectivos, ¿sí? En virtud de esa rectificación y por los montos comprometidos en la rectificación. ¿Cómo pago? No es problema del inspector, va al área de cobranzas. Lo meten en un plan de pago, no lo pagaré, me iniciarán un juicio, me embargarán las cuentas, 2 mangos aparte. ¿Estamos? Para que ustedes tengan claras las diferencias. El inspector no va a controlar si yo pago o no pago la rectificativa. Es cuestión de otro área. Eso es otra de las cosas que tenemos que empezar a entender cómo funciona dentro de la FIP. La FIP no es un todo comunicado. Funciona por compartimentos estancos, como decimos nosotros. Porque la gente viene y te dice, ay, qué miedo, porque si yo discuto esto, entonces por ahí van a pensar y me van a venir a fijar. No, le decimos nosotros siempre, una vez que se disparó el sumario, quedó cerrado en la oficina de sumario, no lo mira más nadie. No hay una mirada integral. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Listo, cerramos por hoy. La clase que viene, quieren ir mirando el 16 y en adelante, los van mirando. Vamos a ver lo que es la determinación de oficio. ¿Sí? Cuando yo elijo no estar de acuerdo y no pagar. Discutirlo completo. Con intereses y con cautelares. ¿Sí? Que el tema, Manuel, que con esto me retiro, es muy interesante desde la perspectiva del derecho administrativo, es que cuando yo empecé a trabajar, chicos, hace mucho tiempo atrás, recién cuando se dictaba el acto administrativo de determinación de oficio, que los actos administrativos son aquellos que vienen revestidos de la presunción de legitimidad, lo previo no, como dice la ley, todas las liquidaciones de diferencias de los inspectores no son determinación de oficio. Entonces, recién con ese acto, que se presupone legítimo en cuanto al presupuesto, ¿sí? De
similitud en el derecho, porque es una cautelar, no deja de serlo. Podemos bajar el peligro de la demora, podemos subir la verosimilitud, ¿sí? Bien. Recién ahí, con el acto administrativo, se pedía la cautelar preventiva. Con el tiempo todo esto se fue adelantando, ¿sí? Y hoy, cuando el expediente sale de la fisca, antes de ir al área de determinación de oficio, empezar formalmente el procedimiento reglado de la ley, ya me traban la cautelar. ¿Y con qué me la traban? Con un papelito de los inspectores que dice, y este tipo me debe tanto. Que no se presume legítimo, que no tiene veracidad, que no entendemos dónde está la verosimilitud. No les voy a mentir, con este planteo técnico, como corresponde, llegamos hasta la Cámara Federal, nos dijeron que no. No nos fue bien. Una locura. Porque no deja de ser una medida cautelar. Y toda medida cautelar necesita de sus presupuestos, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. ¿Sí? Pero, una vez más vuelvo, para que ustedes tengan en cuenta lo que es la exorbitancia en el plano administrativo y cómo la justicia es muy cautelosa a la hora de trabajar estos temas y patearle el tablero al fisco. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, cualquier cosa charlamos en el chat, pero si Dios quiere, entonces miércoles que viene a la misma hora y al otro miércoles también, porque así no nos perdemos, ¿sí? Todos estos lunes entre mis audiencias y los feriados. ¿Estamos? Cualquier cosa igual lo charlamos en el chat, pero les mando un beso grande, que terminen riendo la semana y cualquier duda, charlamos. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau.